I made mention yesterday. Les mencionaba ayer que es importante entender que nuestra esperanza en Cristo nos promete que nunca experimentaremos la ira de Dios. Y cuando miramos el libro de Apocalipsis, vemos que la ira de Dios se anuncia en el capítulo 6, específicamente en el 6º sello. Pero escuchen con atención lo que les dije. Su ira, que es llamada la ira del Cordero, solo es anunciada en esa última parte del capítulo 6. Pero cuando entres al capítulo 7, notarás algo. Notarás que se le dice a un ángel que no haga daño a la tierra hasta que primero los 144,000 en la tierra de las tribus de Israel sean sellados. Y luego, en la siguiente porción, se menciona que habrá una gran multitud, y esta es una representación de la iglesia, una gran multitud de toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo, que estarán de pie en la presencia de Dios, ante el trono de Dios, vestidos con túnicas blancas. Y además, algo muy significativo, tendrán ramas de palma en sus manos. Quizás recuerdes que durante la fiesta de los tabernáculos es un requisito tomar una rama de palma. Y según lo que leemos en la Torá, esa rama de palma simboliza la dependencia de Dios. Por lo tanto, aquellos que estarán en la presencia de Dios, aquellos que estarán delante del trono de Dios, aquellos que habrán escapado al juicio de Dios, lo harán porque han dependido de Él. Y quiero sugerirte que lo más sabio que puedes hacer es depender de Él en todas las cosas. Si no confiamos en Él y no ponemos nuestra esperanza en Él, no tenemos futuro eterno, donde seremos receptores de las bendiciones y promesas de Dios. Pero al avanzar en el libro de Apocalipsis, específicamente en el capítulo 8, con los juicios de las trompetas y luego los juicios de las copas, es allí donde la ira de Dios comienza. Quiero que vean con mucho cuidado que en Apocalipsis capítulo 7 se mencionan personas que han sufrido, que han sido asesinadas y cuyas almas están delante del altar de Dios. Y esos que están en el cielo están clamando y preguntando: ¿cuándo traerá Dios su venganza sobre la tierra? Y en cuanto a todos estos individuos que fueron asesinados, dice Apocalipsis 7:14, que ellos han salido de la gran tribulación. Hay mucha confusión sobre lo que esta gran tribulación significa. Si buscas en Google y lees lo que dicen los estudiosos cristianos en cuanto a la gran tribulación, ellos la asociarán con la segunda mitad de la semana 70 de Daniel, esos últimos 3 años y medio, y la vincularán con la ira de Dios. Esa es la visión predominante. Pero cuando examinas bien el libro de Apocalipsis, como ya les dije, al leer Apocalipsis 7:14, a Juan le preguntan: ¿quiénes son estas personas? Y acto seguido le dan la respuesta: estos son los creyentes que han salido de la gran tribulación. Y lo que encontramos es esto, que esa gran tribulación ocurre antes de la ira de Dios. La gran tribulación no está vinculada a la obra de Dios, sino más bien a la obra de esa bestia, del imperio del anticristo. Y lo que quisiera que hagamos en esta sesión
es que tomen sus Biblias y vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6, porque en este libro veremos que están los juicios de las copas, en Apocalipsis 16, y los juicios de las trompetas, a partir del capítulo 8. Y estos dos tipos de juicios representan la ira de Dios. Él es la fuente en esos eventos. Pero, ¿qué hay de los juicios de los sellos? ¿Quién es la fuente de estos sellos? Sabemos algo. Sabemos que el capítulo 5 dice que nadie era digno excepto el Mesías para abrir y romper los sellos, y así permitir que los eventos proféticos de Dios pudieran avanzar. Todo esto nos enseña algo. Nos enseña que Él es soberano. Me refiero a Cristo. Que Él está a cargo y que nada ocurrirá en esos últimos días a menos de que Él lo permita. Eso no significa que Él sea la causa de todo, pero sí tiene que permitirlo. Esto habla de su soberanía y cualquier cosa que suceda debe pasar por la voluntad permisiva de Dios. Vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 6. Vamos a examinar los primeros 5 sellos y nos enfocaremos inicialmente en esos 4 jinetes. ¿Qué representan ellos? ¿Qué actividad está ocurriendo aquí? Versículo 1. Juan está hablando, y como ocurre en todo el libro de Apocalipsis, él está recibiendo visiones. Él está escribiendo lo que Dios le está revelando a través de estas visiones. Y dice aquí: y vi cuando el Cordero abrió el primero de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y noten la siguiente frase: y he aquí. Siempre que aparece la palabra he aquí en las Escrituras, y la veremos con frecuencia, es una llamada a prestar atención especial, porque lo que sigue después de he aquí es vital para que podamos comprender la revelación de Dios. Así que dice, y he aquí un caballo blanco. Siempre hay un énfasis en quien quiera que sea este personaje que monta cada caballo. Como todos saben, aquí hay 4 jinetes. Pero lo que es singular es esto. E insisto, solo notarás esto si lo estudias en el idioma original, porque se nos dirá 3 veces que están estos jinetes, el del caballo blanco, el del caballo rojo, el del caballo negro, y que se sientan sobre sus caballos, pero la frase sentarse sobre es la misma para esos 3 primeros jinetes. Les adelantaré esto. Cuando lleguemos al 4.º jinete, notarán que él es único. El mensaje de este pasaje, lo que implican estos 4 jinetes, solo se puede entender cuando te enfocas en ese último jinete. Él revelará el propósito principal de esta visión. Así que dice, he aquí un caballo blanco, y el que monta ese caballo tiene algo. Él tiene un arco. Bíblicamente, especialmente desde la perspectiva del Antiguo Testamento, un arco es simplemente un arma. Le está diciendo al lector que este jinete del caballo blanco está equipado para la guerra, y él usará sus armas, en otras palabras, su poder, y él saldrá, noten lo que dice, se le dio a él también una corona. Debido a su armamento, él gobernará. Cada vez que se menciona una corona en la Biblia, estamos hablando de poder y de dominio. Noten lo que dice la Escritura al continuar.
no solo se le dio a él un arco y una corona, sino que salió con el fin de conquistar. Ahora ten cuidado, porque esa misma palabra para conquistar también está relacionada con la palabra griega para victoria. Lo que esto nos está diciendo es que él va a salir con el fin de conquistar y logrará la victoria. Noten cómo termina. Dice que él sale a conquistar y dice, venciendo y para vencer. Este es un ejemplo de algo que vemos con frecuencia en los últimos días. En los escritos y enseñanzas, especialmente del Mesías, de Pablo y de Pedro sobre los últimos días. Hay una palabra griega de solo 3 letras. Se pronuncia dei en griego y se refiere a algo que tiene que ocurrir. En otras palabras, habla de un evento que tiene que suceder para que el calendario profético avance. Por lo tanto, vemos aquí que es la voluntad de Dios. Él está permitiendo que este primer jinete salga conquistando y venza. Él ganará el control, como veremos en unos minutos, sobre una 1/4 parte de la tierra. La mayoría de los eruditos cristianos ven esto y lo entienden como una referencia a un gobierno único mundial, porque cuando miramos el planeta, 3/4 partes son agua y 1/4 parte es tierra firme. Muchos entienden que este primer jinete aparecerá, conquistará y saldrá victorioso y gobernará toda la tierra. Esto es lo que se menciona en Apocalipsis 13, donde dice que Él gobernará sobre todas las naciones. Ahora, ¿qué hará Él con esa autoridad? Quiero sugerirles algo, y es que, así como el Mesías es Dios encarnado, es decir, Dios en carne humana, si no crees eso, no has sido salvo. Para ser salvo debes afirmar la deidad de Cristo. Y, por cierto, mencioné la semana pasada que si lees Primera de Juan, capítulo 2 y Primera de Juan, capítulo 4, cuando habla del anticristo, uno de los fundamentos principales del anticristo es que él niega que Cristo ha venido en la carne. Es decir, él niega la divinidad en la encarnación. Lamentablemente, hoy en día estamos viendo dentro del cristianismo, en un sentido amplio de la palabra, más y más cuestionamientos sobre la divinidad de Cristo. Si no sabes quién es Él, si no sabes que Él es el Hijo de Dios, entonces no conoces al Mesías ni lo has recibido. Creer en su divinidad es un requisito. Por lo tanto, vamos a ver que este primer jinete saldrá al mundo para establecer un reino, un imperio, como lo vemos al final del versículo 2. Pasemos ahora al verso 3. Y cuando abrió el segundo sello, de nuevo, el Mesías es quien hace esto. Él es soberano, Él está permitiendo que todas estas cosas ocurran para que el calendario profético de Dios progrese y avance. Así que, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente, hay 4 de ellos, oí al segundo decir la misma frase, ven y mira. El término ven aquí se refiere a un cambio necesario para poder percibir lo que sigue. Ven y mira. Implica que debes cambiar si quieres ver las cosas correctamente y quieres tener una perspectiva provechosa y profética en estos últimos días. Eso puede significar que algunos de nosotros quizá debamos cambiar nuestras doctrinas y nuestra teología, y ese cambio debe venir a través de la palabra de Dios. El texto dice, ven y mira, ¿y qué más? Y salió otro caballo. Pero este caballo era
rojo encendido. Es del color de la sangre, como veremos, y hay una razón para esto. Y al que estaba sentado sobre él, sobre ese caballo, le fue dado poder para quitar la paz de la tierra. La mayoría de los eruditos asocian ese color rojo encendido con la sangre, lo que implica que estamos hablando de guerra. Este jinete va a gobernar, viene a conquistar y a lograr la victoria en sus objetivos. Él usará su autoridad, su poder y posición con el fin de causar derramamiento de sangre y para fomentar la guerra. Él ama la guerra, le encanta el sufrimiento, disfruta causar dolor y adversidad, y en breve les diré por qué. Pero noten lo que dice aquí. Él quita la paz de la tierra para que unos a otros, es decir, que haya conflicto y las personas se maten entre sí. Y atentos con el siguiente dato importante que vemos. Si quieren estudiar la Biblia correctamente, deben prestar atención a todos los detalles. Porque cuando lleguemos al cuarto jinete, que ya les adelanté que es la clave, van a ver una conexión, una relación directa entre los tres primeros jinetes y el cuarto. El primer jinete conquista, y ahora vemos que el segundo jinete quita la paz. ¿Y qué tiene en la mano? Él tiene una espada. Y esto es muy importante, noten lo que dice. Y se le dio una gran espada. Versículo 5. Y cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente decir, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro. El negro, según la mayoría de los eruditos, el color negro representa la muerte. Aquí se nos da información muy importante porque este jinete que va sentado sobre el caballo negro, noten lo que dice, él tiene una balanza en la mano. Las balanzas sirven para pesar cosas, con un propósito. Si alguna vez han estado en Israel, allá no verán dólares. ¿Qué verán? Shekels. La palabra shekel proviene del verbo hebreo que significa pesar algo. Así que pagas según el peso. Pesas algo para determinar el precio. Por lo tanto, vemos aquí que él tenía una balanza en su mano. Y noten lo que dice. Escuché una voz en medio de los cuatro seres vivientes, diciendo, una medida, y esta es una medida pequeña. De hecho, si haces un buen estudio de esta palabra, esa medida, y estamos hablando de trigo, del trigo obtenemos el pan. ¿Y de cuánto es esta medida? Esta medida es suficiente para alimentar a una familia. No una familia grande, sino una familia de 4 o 5 personas. Esa cantidad de trigo alcanza para que puedas hacer pan suficiente para alimentar una familia de 4 o 5 personas. ¿Y cuál es el precio de ese trigo, según la Biblia? Un denario. ¿Y qué es un denario? Muy simple. Es el salario diario de un trabajador normal, de un empleado común. Piensa en esto. Tendrás que trabajar un día completo para ganar el dinero suficiente para comprar trigo que alcance para preparar pan que alimente a una familia de 4 o 5 personas. Eso nos dice que el precio de los alimentos está subiendo, que se ha puesto muy, pero muy caro. Sabemos por otra parte que la cebada históricamente es inferior
al trigo es menos costosa. Si sigues leyendo, verás que 3 medidas, esa misma medida, 3 medidas de cebada también cuestan un denario. Entonces, los precios están aumentando. No necesitamos ser eruditos para entender lo que está ocurriendo. Cuando miramos las enseñanzas del Mesías, y les compartiré algo, al observar los juicios de los sellos, encontramos una gran correlación entre estos juicios y lo que el Mesías dijo en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 sobre lo que él llamó el principio de dolores. Cuando él dijo que habrá guerras, y ya hemos hablado de guerras, y que habrá terremotos, hambrunas y enfermedades. ¿Y qué estamos viendo aquí? Los precios de los alimentos se disparan durante una hambruna o después de un terremoto. Cuando ocurren desastres naturales, los alimentos escasean, y eso es lo que estamos viendo aquí. El precio de la comida es increíblemente alto. La mayoría de los estudiosos lo relacionan con la ocurrencia de hambrunas o terremotos. Y vemos algo más. Dice, y al aceite y al vino, no les hagas daño. Literalmente esa palabra para hacer daño, si la examinan bien, significa no permitir ninguna injusticia, ninguna maldad contra el aceite y el vino. ¿Qué significa eso? Lógicamente, tiene sentido que el trigo y la cebada estén tan costosos, pero que el aceite y el vino no sufran cambio de precio. No es lógico, pero hay una razón. El aceite, frecuentemente, se relaciona con la unción del Espíritu Santo. Habrá guerras, explotarán conflictos, y como veremos más adelante, surgirá una gran inestabilidad en todo el mundo. Saben, en este país, ustedes van a experimentar, y no soy profeta, pero en algún momento del futuro cercano, ustedes estarán en una situación financiera peligrosa y difícil. Quiero decir, un país no puede tener, ¿cuánto es? $35 billones en deuda, y pensar que esto puede continuar normalmente. Estados Unidos está imprimiendo aproximadamente unos $10,000 millones de la nada. Están imprimiendo billetes. 10,000 millones, tengo entendido, cada hora. Simplemente fabricando dinero. Y a medida que ese dinero entra en la economía, en algún momento, alguien se dará cuenta de que el dinero que tienes en tu bolsillo no tiene valor. No te sorprendas si ocurre lo que ocurrió en Grecia hace unos años, cuando enfrentaron problemas económicos. ¿Qué hizo el gobierno griego? Aplicó un impuesto general de 25%, es decir, lo que sea que tuvieras ahorrado en tus inversiones y en tu retiro, lo que tuvieras en tu cuenta bancaria, de todo lo que tuvieras ahorrado, ellos te quitaron el 25%. Las cosas cambiarán financieramente en este país. Vemos que cuando hay inflación causada por la impresión desordenada de dinero, cuando hay inflación, los precios de los alimentos se disparan. Vemos de manera innegable que se avecina un cambio. Y noten lo que dice. El aceite, la obra del Espíritu Santo, no se verá afectada. Sin importar lo que ocurra económicamente o políticamente, el Espíritu Santo es soberano y continuará obrando, seguirá guiando, dirigiendo y dándole poder al pueblo de Dios. Hay algo más. Noten que no solo el aceite no sufrirá daño, sino que el vino tampoco se verá afectado. En la Biblia, el vino se relaciona con dos cosas.
Principalmente el vino se relaciona con gozo, y en el libro del Cantar de los Cantares, el vino se asocia con el amor. A pesar de los tiempos difíciles, a pesar de los precios altos y la escasez de alimentos, tu gozo no depende de tus circunstancias. De la misma manera que vimos anoche, que Dios puede proveer el maná escondido, Dios también puede mantenerte gozoso, mantenerte en su paz. Él puede proveer y tú podrás dar testimonio a través de Él de que todavía sigues teniendo gozo. Porque tu gozo no está basado en tus circunstancias, sino en las promesas de Dios. Vemos aquí que Dios no permitirá que la unción del Espíritu ni el gozo del Señor, que es nuestra fuerza según el libro de Nehemías, se vean afectados. Pero mira ahora el versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente diciendo, lo mismo, ven y mira. Y miré, y he aquí, atentos que hay algo interesante. Al observar este texto, la traducción en inglés que ven en pantalla dice, he aquí un caballo pálido. Pero no es la palabra pálido o pale. Algunas Biblias dicen un caballo amarillo o amarillento, pero tampoco es así. E insisto, no me crean a mí. Si hacen un buen estudio de esta palabra, está relacionada con una sustancia que hace que las plantas sean verdes. Así que la mejor forma de traducir el color de este caballo es como un caballo verde. Lo interesante es que encontrarás la palabra hebrea equivalente, la traducción o su contraparte en hebreo de este término griego, lo hallarás en una ubicación muy específica en Jeremías 37. ¿Y qué vemos allí? Allí vemos un ejemplo de sufrimiento. El profeta hace una pregunta, y esa pregunta es, ¿puede un hombre dar a luz a un hijo? Aunque el mundo hoy en día está confundido en ese tema, sabemos la respuesta. La respuesta es no. Y Jeremías dice, estoy confundido, porque al observar, veo a hombres inclinados con las manos sobre sus lomos, sobre su área estomacal, y están sufriendo, y sus rostros están verdes. El verde en la Biblia representa dolor y sufrimiento intenso. Lo que esto nos dice es que este cuarto jinete está montando un caballo verde, que representa adversidad, representa sufrimiento y dolor. Y por cierto, el término hebreo Satán es una palabra hebrea y literalmente la palabra Satán en hebreo se relaciona con adversidad. A Satanás le encanta traer adversidad a tu vida. Por eso es llamado el adversario. Y se deleita en el dolor. No en su propio dolor, sino en ver sufrir a los demás. Y hacia eso es hacia donde se dirige este mundo. Me asombra porque hay muchos movimientos cristianos populares, muy populares, en franco crecimiento, que están ganando terreno en varias partes del mundo. ¿Y qué están enseñando? Están enseñando que la iglesia va a salir triunfante en esta era, que la iglesia tomará el control y convertirá a los gobiernos del mundo, a las universidades y academias, a las artes y a los medios de comunicación,
y que tomaremos el control de todas estas esferas de la sociedad. Ese es un mensaje popular. A la gente le encanta oírlo. Se emocionan mucho. Pero insisto, yo no lo veo en la Biblia. Cuando leo, por ejemplo, Apocalipsis 13:5 y también el 13:8, lo que veo es que el imperio del anticristo, la bestia, toma el control de este mundo, generando sufrimiento, adversidad y dolor. Recuerda lo que vimos anoche. El Mesías, hablándole a las iglesias, aún en particular, pero el mensaje es para todas, sobre lo que vamos a sufrir, decía: no temas lo que estás a punto de sufrir. Y eligió a aquellos que tienen un espíritu de perseverancia y resistencia. Ese es el mensaje para la iglesia en los últimos días. De hecho, cuando estuve aquí hace un año, compartí lo que considero que es el versículo más profético de la Biblia para la iglesia. En el futuro cercano, ¿recuerdan cuál era? Toma tu cruz y sígueme. Para mí ese es el mensaje profético para la iglesia, especialmente en los últimos días. No es un mensaje nuevo. Ese siempre ha sido el mensaje para la iglesia. Toma tu cruz y sígueme. Fíjense en lo que dice aquí. Versículo 7. Y cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré, y he aquí un caballo verde, y el que estaba sentado, y aquí está lo importante, solo en este cuarto jinete vemos un cambio. Hay una preposición diferente para describirlo sentado sobre el caballo. No es la misma que en los otros casos. Es una preposición distinta. ¿Con qué fin se hace esto? Significa lo mismo, pero hay un cambio en el lenguaje. Si lo analizamos, este cambio tiene un propósito, y ese propósito es mostrar una singularidad, que este cuarto jinete es diferente a los tres anteriores. Está muy relacionado, como veremos, pero es diferente. Y sobre este cuarto jinete, lo que registran estos pocos versículos en cuanto a él, nos brinda la perspectiva correcta para entender algo. Es muy común que la gente vea los juicios de los sellos y crea que representan la ira de Dios. Pero no es así. Esto no proviene de Dios, y creo que puedo demostrarlo en unos minutos. Esta inestabilidad, esta conquista que avanza, estas guerras, estas hambrunas y pestilencias, y quizá terremotos, el alza de los precios de los alimentos, nada de eso está relacionado con Dios. Él sabe que ocurrirá. Él lo está permitiendo, pero Él no es la fuente. Y esto debemos tenerlo bien claro. Así no es como Dios obra. Pero Dios es libre de usar cualquier cosa para sus propósitos. Él permite que eso ocurra, y sabremos por qué en un momento. Pero mira lo que dice aquí. Aquel que estaba sentado, podríamos decir sobre el caballo, pero recuerda que es una palabra diferente. Aquel que se sienta sobre ese cuarto caballo, fíjense. Su nombre era, ¿qué? Muerte. Ahora, voy a mostrarte que este cuarto jinete está ligado de manera única a los tres primeros. Podrán juzgar si hago un buen trabajo al explicarlo o no, pero quiero al menos me presten toda su atención por un momento, para que vean que este cuarto jinete está efectivamente relacionado de manera única con los primeros tres. El primer caballo es blanco, el segundo rojo, el tercero negro y el cuarto verde. Y el nombre de este cuarto jinete es llamado, ¿qué dice tu Biblia? Muerte. Interesante. En griego se llama la muerte.
El uso de la palabra la, ese artículo definido, indica algo que es único. En otras palabras, no está hablando de cualquier tipo de muerte, sino de una muy única y específica. Ese es el propósito del cuarto jinete. Él quiere que tú experimentes y que el mundo experimente la muerte. Es decir, la muerte eterna, la condenación. Y fíjate, aquí dice que el Hades, o el infierno, como quizá diga tu Biblia, el infierno le sigue, o literalmente dice que el infierno sigue con él. Esto implica que existe una estrecha relación entre este cuarto jinete y el infierno. Este jinete está comprometido con el infierno, está relacionado con el infierno, que es ese lugar de condenación y castigo. He dicho 3 veces que este cuarto jinete está relacionado de manera única con los primeros 3. ¿Pero por qué lo digo? Bien, sigamos la lectura para que vean lo que dice. Y se les dio a ellos, ¿notan eso? Se les dio a ellos. ¿Quiénes ellos? Estamos hablando de los 4 jinetes. Pero la gramática nos dice, no, estamos hablando de todos los 4 juntos. Debemos prestar atención a todas las claves en el texto bíblico. Se les dio a ellos autoridad. Habla de la autoridad del dominio. ¿Para hacer qué? Para matar. ¿Y para matar a quién? Recuerden al primer jinete, el del caballo blanco. Él salió venciendo y para vencer. Y noten que dice que tuvo la capacidad de dominar o conquistar, ¿qué? La 4ª parte de la tierra. ¿Y con qué lo logró? ¿Qué utilizó? Una espada. ¿Y quién tenía la espada? El segundo jinete. ¿Ven la conexión? El primero salió a conquistar la tierra, fue victorioso, y luego vemos esa espada. Y después, sigue leyendo, con hambre y con muerte, y por las bestias de la tierra. Cuando hay hambruna, no solo sufre la humanidad, sino también los animales. ¿Y qué hacen ellos? Ellos entran a la ciudad, tienen hambre y se vuelven feroces, en tiempos muy difíciles. Esto es lo que vemos. Tenemos una espada, tenemos conquista, tenemos hambruna y tenemos muerte. Todo esto conecta a este cuarto jinete con los otros 3. En esencia, los 4 jinetes representan a aquel que es llamado muerte. ¿No te alegras porque nuestro Señor y Salvador, dice la Biblia, vino para que tengamos ¿qué? Vida, y para que la tengamos en abundancia? Y esa palabra abundancia significa una abundancia siempre creciente. Grandes noticias. ¿Pero qué tiene este cuarto jinete, que está relacionado con los primeros 3? Su compromiso es con la muerte, y su muerte es una muerte única. No es solo una muerte física, sino que además, ¿quién le sigue? El infierno. Él quiere que las personas sufran la condenación eterna. Ese es su gran propósito. Avancemos al verso 9. Vamos a ver a dónde, oye con atención, a dónde gran parte de su actividad estará dirigida. Y de nuevo, realmente te animaría a que leas Mateo 24, donde vemos esos dolores de parto, el principio de dolores que describe el Mesías, y los dolores de parto tienen un propósito. Los dolores de parto anuncian un cambio que viene. Eso es lo que Dios está comunicando. Y justo después de que pasen estos primeros dolores de parto, el principio de dolores,
descubrimos algo. Ellos están registrados en los versículos 6, 7 y 8 de Mateo 24, pero al llegar al verso 9, vemos algo más. ¿De qué habla Cristo en Mateo 24, 9? Él empieza a hablar de la persecución. ¿De quién? De sus discípulos. No de sus discípulos originales, sino de aquellos que estarán vivos, la iglesia, en los últimos días. Y lo que vemos aquí es una similitud. Vemos en los primeros 3 jinetes algo muy similar a ese principio de dolores. Y estos dolores de parto producirán algo. Darán a luz una nueva autoridad en este mundo. La bestia, el imperio del anticristo. Y ese imperio, como hablamos anoche, es un imperio blasfemo. Esa es su característica principal. El imperio del anticristo odia a Dios y odia todo lo relacionado con la gloria de Dios. ¿Qué se relaciona con la gloria de Dios? Si prestaron atención anoche, yo lo dije. ¿Qué manifiesta la gloria de Dios? La justicia. Él odia la justicia. Él es el hombre de anomía, el hombre sin ley, que ama todo lo que va en contra de la ley porque odia los estándares de la justicia de Dios. Y lo que te estoy diciendo es que la iglesia tiene el llamado y la obligación de oponerse a ese espíritu del anticristo. Y no sé tú, pero yo veo que el espíritu del anticristo está operando cada vez más en la sociedad actual y en las naciones del mundo. Veo una transición que viene de los sistemas de gobierno que conocíamos a un sistema de gobierno que estará en contra de los estándares de la justicia de Dios. Y las únicas personas que se opondrán y que dirán, nosotros estamos en contra de esto no es lo que somos como creyentes, será la iglesia. Por eso es que dice el versículo 9, y cuando abrió el 5º sello, miré, aquí está, y debajo del altar estaban las almas de los que habían sido asesinados. ¿Y por qué fueron asesinados? Por causa de la palabra de Dios y por causa del testimonio que tenían. Yo no veo que eso se relacione en lo absoluto con lo que muchos llaman los santos de la tribulación. ¿Por qué no lo veo así? Porque ellos enseñan que los santos de la tribulación son aquellas personas que llegan a la fe en medio de la tribulación, es decir, cuando la ira de Dios ya ha comenzado. Pero estamos en el libro de Apocalipsis, ¿en qué capítulo? Capítulo 6. La gran tribulación de la que estamos hablando ahora mismo, que se menciona en Apocalipsis 7:14, todo eso ocurre antes de que comience la ira de Dios en el libro de Apocalipsis. Tenemos que entenderlo correctamente. No crean solo lo que oyen, crean lo que leen y estudien para presentarse aprobados. La ira de Dios aún no ha comenzado. De hecho, estamos en el 5º sello. Y debo insistir en esto. Es solo en el 6º sello cuando la ira del Cordero, es decir, la ira de Cristo, es anunciada. Todavía en este punto no sucede, solo se anuncia. Pero recuerden, al principio del capítulo 7, un ángel dice, esperen. Y le habla a los 4 ángeles, esos que tienen la ira de Dios, para empezar a derramarla. Y les dice, esperen, no hagan nada, hasta que se cumplan 2 cosas más. Versículo 9. Vi
debajo del altar las almas de los que habían sido asesinados por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Qué significa eso? Que estaban comprometidos con la palabra de Dios, no solo creyéndola, sino que tenían un testimonio. Eso somos tú y yo. Somos llamados a manifestar nuestra fe. Somos llamados a demostrar lo que creemos. Y cada vez será más y más y más peligroso, aquí mismo, en tu ciudad y en cada ciudad, hacer justo eso. Tú serás marginado. Te llamarán intolerante. La predicación de fe, aquella que agrada a Dios, que está alineada con sus estándares de justicia y que denuncia lo que Dios califica como una abominación, haz eso y serás detenido por discurso de odio. Hacia allá se dirige este mundo. ¿No lo ven? El mundo se está moviendo exactamente hacia lo que debemos esperar, pues se nos ha anunciado proféticamente. A lo bueno llamarán malo y a lo malo llamarán bueno. Hemos sido llamados a ser ¿qué? A ser la sal de la tierra. ¿Y qué significa la sal? Todos sabemos que el Mesías dijo en el Sermón del Monte que nosotros somos la sal de la tierra. ¿Pero qué significa eso? La sal se usaba en las leyes de kashrut, las leyes alimenticias que conocemos como kosher, para salar la carne. ¿Por qué? Tal vez digas para preservarla. Pues sí, pero más importante que eso, era para extraerle la sangre. Cuando se sala la carne, la sangre es extraída para extraerle las impurezas. Si no te sientes bien, ¿qué es lo primero que ordena el doctor? Un análisis de sangre, porque esas impurezas se detectan en la sangre. ¿Cuál es el significado entonces de ser la sal de la tierra? La sal no es un condimento en el Medio Oriente. Tiene un propósito diferente: extraer las impurezas. Eso fuimos llamados a hacer. Fuimos llamados a permanecer en este mundo y denunciar lo que es impuro para ser una influencia santificadora. Esa es la iglesia. Y vamos a sufrir a medida que avanzamos hacia los tiempos finales. La iglesia sufrirá cuando nos comportemos como debemos comportarnos, cuando manifestemos compromiso con las cosas de Dios. Así que, leemos aquí, que habla de la muerte. Miré, y debajo del altar estaban las almas de los que fueron asesinados por causa de la palabra de Dios y del testimonio que tenían. Versículo 10. Y clamaron a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo? Ahora, en hebreo tenemos esta expresión. Estamos leyendo en griego, pero en hebreo decimos algo igual. Ad matai. ¿Hasta cuándo? Y esa expresión, si sabes hebreo y vives en Israel, la escuchas todo el tiempo. De hecho, con lo que está ocurriendo hoy en pleno 2024, esta guerra, la gente lo dice todo el tiempo. Ad matai. ¿Cuándo actuará Dios y traerá un cambio de justicia? En otras palabras, ¿cuándo se moverá Dios para poner las cosas en orden? Siempre que alguien diga ad matai, es porque las cosas están corruptas. Las cosas están fuera del plan y de los propósitos de Dios. Es lo que vemos aquí. Dicen, ¿hasta cuándo, oh Señor, santo y verdadero? Estas palabras no están escritas por casualidad. Santo, qué palabra tan importante. Si alguien te preguntara, ¿qué es la santidad? ¿Cómo responderías? La mejor respuesta es: la santidad siempre está conectada con cumplir los propósitos de Dios. Eso es lo que ellos desean. Quieren que Dios cumpla su propósito.
¿Y de qué se trata? De establecer su reino. Santo y verdadero. La verdad se relaciona con la palabra de Dios en acción. Lo que están diciendo es, Dios, ¿cuándo pondrás las cosas en orden según tus promesas? Están clamando. ¿Por qué? Porque ven algo, y ya lo vamos a leer, ven a otros creyentes siendo asesinados. Y les repito, no vemos evidencia bíblica de un gran avivamiento mundial ocurriendo entre las naciones en los últimos días. Pongamos nuestra teología en orden. Acudamos a un teólogo bastante bueno en este momento y me refiero al apóstol Pablo, en Romanos capítulo 11. Cuando la ira de Dios, que todavía en este punto no se ha iniciado, cuando la ira de Dios comience, con el derramamiento de su ira, Él volverá su atención a Israel y ya no más en la iglesia. ¿Por qué? Porque sabemos algo. La iglesia será arrebatada. El rapto ocurrirá antes de que inicie la ira de Dios. Y digo esto porque en Romanos capítulo 11, Pablo habla de algo que todos sabemos. Él habla de la plenitud de los gentiles. Y si lees ese capítulo, Pablo dice que cuando la plenitud de los gentiles entre, Dios se virará. Cuando el número de los gentiles alcance su medida total, Él quitará su enfoque de la iglesia, porque habrá removido a su iglesia, y lo dirigirá hacia Israel. Lo que vemos aquí, en las Escrituras, es que Dios aún está trabajando con la iglesia. ¿Por qué lo digo? Porque ellos claman, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero? Hasta que tú juzgues y vengues. La semana pasada hablamos mucho sobre esta palabra, vengar. Lo que significa es traer justicia a una situación. ¿Y qué es justicia? La voluntad de Dios. Dios poniendo las cosas en su orden. Ellos preguntan, ¿cuándo juzgarás? Y a través de ese juicio de Dios se producirá un resultado de justicia. ¿Cuándo juzgarás y vengarás? ¿Quién habla aquí? ¿Qué es lo que dice? Nuestra sangre. ¿Será que habla de la sangre de los supuestos santos de la tribulación? No. Nuestra sangre se refiere a la sangre de la iglesia, de aquellos que fueron asesinados por su compromiso con la palabra de Dios, no solo creyéndola, sino viviéndola. También dice que se vengará su sangre ¿de quién? Hablamos de esto anoche, de los que habitan en la tierra, los que pertenecen a este mundo y no tienen conexión con el reino. Y dice aquí, en el verso 11, el último por hoy. Y a cada uno de ellos le fue dada una bata blanca o una túnica blanca. Recuerden, estamos en el capítulo 6, pero cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver una descripción muy singular. Si leen Apocalipsis 7, 9 al 10, verán que hay una gran multitud de toda tribu, toda nación, todo pueblo y toda lengua. Y ese toda lengua implica toda cultura. La iglesia es la entidad más diversa en la faz de la tierra. Esta es su iglesia, de toda nación, todo pueblo, toda tribu, toda cultura. Nos habla de todos los que confiamos y dependemos de Él. ¿Recibiremos una bata blanca y será eso para los supuestos santos de la tribulación? No. Es para los que sirvieron fielmente a Dios antes del derramamiento de su ira. Dice, a cada uno de ellos se le dio una túnica blanca y se les dijo que debían
y me encanta esta palabra, que debían descansar. Esa palabra para descanso es un término de reino, pero siempre se relaciona con algo. La palabra descanso siempre está conectada, oye bien, siempre está conectada con la voluntad de Dios. ¿Qué nos dice aquí? Estos individuos que están siendo asesinados están muriendo porque están en la voluntad de Dios. No hay mejor lugar donde podamos estar, incluso si eso significa que tengamos que morir. Porque todo lo que nos pueden hacer, como bien dijo el Mesías, es nada más herir nuestro cuerpo. Tu cuerpo, solo mírate en el espejo, tu cuerpo se está desgastando, se está desvaneciendo. No estará allí para siempre. Y eso está bien, porque nosotros recibiremos ¿qué? Un cuerpo nuevo, un cuerpo de reino. Lee primero a los Corintios 15. Un cuerpo perfectamente diseñado para la eternidad. ¿Dónde? En el reino de Dios. Recuerden que Pablo dice que existen cuerpos diseñados para los peces en su hábitat acuático, y hay cuerpos diseñados para las aves en el aire, así como cuerpos específicos para arrastrarse en la tierra, otro hábitat diferente. Lo que nos enseña es que tendremos un cuerpo perfectamente diseñado para la eternidad en el reino de Dios. Por eso dice aquí que se les dijo a ellos que deben descansar un poco más hasta que se complete el número total de sus consiervos y de sus hermanos. Aquí de nuevo, debemos prestar atención. Esa palabra para hermanos es un término que históricamente se usa en el Nuevo Testamento para referirse a la iglesia. No a un subgrupo especial dentro de la iglesia, sino a la iglesia en su totalidad. Hasta que el número total de tus consiervos y de tus hermanos, de aquellos que habrán de ser asesinados, dice, también incluso ellos. Y esa última parte, también incluso ellos, está enfatizada. No es un número pequeño, sino uno enormemente grande. El capítulo 6 continúa y veremos el sexto sello. La proclamación, tercera vez que lo menciono, la proclamación de la ira del Cordero. ¿Oíste bien? La ira del Cordero. Muy importante. Verán, el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Y te diría que la iglesia actual, y voy a hacerlo más personal, que tú y yo necesitamos tener una revelación profética de quién es Cristo. Lo que quiero decir es que gran parte de la iglesia hoy, muchísimos creyentes, están confundidos con respecto al carácter y los propósitos de Cristo. Lo ven como alguien siempre lleno de gracia, siempre perdonador, siempre compasivo, siempre buenecito. Pero no. Dice que cuando vino la primera vez, no vino a condenar al mundo. Pero cuando venga por segunda vez, Él traerá su ira. Él ministrará condenación. ¿Para quién? Para los que habitan en la tierra, para los que han rechazado el Evangelio. El tiempo de misericordia, perdón, amor, compasión y gracia habrá terminado. En ese entonces habrá llegado el tiempo de lo que la iglesia había estado pidiendo. ¿Hasta cuándo, santo y verdadero? Hasta que pongas las cosas en orden. ¿Y qué tipo de orden? El orden del reino. ¿Estás orando por eso?
¿Esa es tu visión del Mesías? Uno que vendrá y que traerá consigo, será el mensajero de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el juicio de Dios, su ira, es buena. Debemos cambiar nuestra manera de pensar, porque cuando tenemos una perspectiva celestial, y seré más específico, Apocalipsis 19, todos sabemos que habla de la segunda venida. Allí el cielo dice, cuando se habla del juicio de Dios, se declara que el juicio de Dios es justo. Muchos en la iglesia no lo quieren ver. Solo queremos el perdón, y Él es perdonador. Queremos compasión y misericordia, y Él es compasivo y lleno de misericordia. Pero vendrá un tiempo en el que Dios dirá que ese tiempo de gracia, ese tiempo de salvación, se acabó. Cuando Él vuelva una vez más, por segunda vez, vendrá para establecer su reino. Y en nuestra última enseñanza veremos 3 cosas primordiales que Él hará para establecer ese reino. Y puede que te sorprendas, pero eso habla de su fidelidad. Y con esto voy concluyendo. Eso habla de su compromiso con el pacto. ¿No te alegra que Dios esté completamente comprometido con sus obligaciones de pacto? Él siempre actuará fielmente en todo lo que hará en los últimos días, debido a que está ligado a sus responsabilidades de pacto. Y ese compromiso principal que Él ha hecho con su iglesia, lo vemos, ¿dónde? En el pacto abrahámico. ¿Sabían que el nuevo pacto, ese que fue ratificado con su sangre en la Pascua cuando fue crucificado, está vinculado con el pacto abrahámico? ¿Y cómo lo sabemos? Porque Pablo nos lo dice. Lean Gálatas 3:16. Al hablar del pacto abrahámico, Pablo enfatiza la simiente de Abraham. No dice simientes en plural, no se refiere a Israel, sino que Pablo nos explica que la simiente es el Mesías. El compromiso de Dios es establecer un reino de justicia, mediante el cual nos convertimos en parte de ese reino, solo de una manera, a través de la fe en la promesa. Aprendemos sobre esta promesa de Isaac y de cómo nos convertimos en receptores de esa promesa, tal como Abraham. Abraham creyó en Dios, en su palabra, y Dios le acreditó eso a Abraham, esa fe, como justicia. Cuando miramos su reino, vemos ante todo que se trata de un reino de justicia. ¿Por qué? Cuando entras en su reino justo, entras en la gloria de Dios. Y te aseguro esto. Cuando nosotros, y hay personas de quienes siento celos, aquellos que han muerto en la fe y ya no están aquí, aunque los extrañemos, los lloremos o los echemos de menos, les aseguro algo. Ellos no están lamentándose por nosotros. Ellos no están de luto. Ellos están regocijando en la presencia del Señor, Dios Todopoderoso. Y están experimentando la gloria eterna de Dios. Tal vez hayas perdido a un ser querido que murió hace 10, 20 o 30 años. Pero para ellos, ustedes se van a reunir. Y para ellos será como si no hubiese pasado el tiempo para volver a estar juntos. Porque cuando estás experimentando el reino de Dios, el tiempo ya no existe. Dios tiene promesas maravillosas. Si las crees, si de verdad las crees, entonces vas a considerar como un privilegio, al igual que Pedro,
el ser perseguido y sufrir por la justicia. Ese debería ser nuestro corazón y esa debería ser nuestra oración. Dios, busco oportunidades para sufrir por ti y manifestar tu palabra y tener ese testimonio de que te pertenezco a ti y tengo esa esperanza de reino. Ese es el llamado de la iglesia. Padre Dios, te agradecemos porque nunca nos dejarás ni nos abandonarás. Y has prometido que contigo y por medio de ti todo es posible. Te alabamos, Señor, y sabemos que nos fortalecerás y nos prepararás para mantener un testimonio fiel, incluso en medio de tiempos muy difíciles. Porque nuestra esperanza no está en nosotros mismos, sino en la unción y provisión de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Esperamos.